Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaré sobre los carbohidratos, algunas generalidades de ellos, tales como su estructura, su función y la importancia que estos poseen en el cuerpo. Bueno, comenzaremos con la introducción a los carbohidratos. Pero bueno, los carbohidratos son biomoléculas orgánicas esenciales que están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, generalmente una proporción de 1:2:1, lo cual se refleja en su fórmula general, que es CnH2nOn, donde N indica el número de unidades repetitivas. El nombre carbohidrato proviene de una idea histórica de que los compuestos eran carbonos hidratados, ya que su fórmula parecía una combinación de carbono y de agua. Sin embargo, desde una perspectiva moderna se sabe que la estructura química es más compleja y variada. Ah, Bueno, ¿qué quiere decir esta fórmula general de los carbohidratos? Bueno, por cada carbohidrato, bueno, sí, por cada carbono que tengamos, vamos a tener dos hidrógenos y un oxígeno. Bueno, esto aplica a partir de 3 carbonos porque el azúcar o el sacárido más pequeño es de 3 carbonos. Entonces, si tenemos 3 carbonos, vamos a tener 6 oxígenos y 3, no, más bien, vamos a tener 6 hidrógenos y 3 oxígenos. Los carbohidratos desempeñan funciones fundamentales en los seres vivos, ya que estos actúan como fuente primaria de energía, pues son rápidamente metabolizados para liberar glucosa, el cual es el combustible principal de las células. Bueno, y además de esto también sirven como una reserva energética, almacenándose en forma de glucógeno en los animales, como nosotros los humanos, y en almidón en las plantas. A su vez tienen funciones estructurales, tales como la celulosa de las paredes celulares vegetales, y también algunas funciones de señalización, ya que algunos carbohidratos actúan como marcadores moleculares en las membranas celulares, lo cual facilita la comunicación y la interacción celular. Y en esta imagen presento el gliceraldehído, que es la molécula más pequeña bueno, el sacárido más pequeño de las aldosas, y la dihidroxiacetona, que es el sacárido más pequeño de las cetosas. Es por eso que les comentaba que no hay carbonos de uno, de dos, más bien no hay de uno carbohidratos, ni de uno ni de dos carbonos. Listo. Bueno. Mm, bueno. Ahora les voy a hablar un poquito de la isomería L y D en los carbohidratos. Los carbohidratos presentan una isomería óptica, o sea, un fenómeno en el cual las moléculas tienen la misma fórmula molecular, pero una disposición espacial diferente. Lo anterior afecta a cómo interactúan con la luz polarizada. La isomería L y D de los carbohidratos se refiere a la configuración del carbono quiral, o sea, el más alejado del grupo funcional carbonilo. Generalmente tiende a ser el penúltimo. Si el grupo hidroxilo, o sea, OH, de este carbono quiral se orienta hacia la derecha en la proyección de Fischer, se trata de un isómero D, pero si se encuentra a la izquierda, se trata de un isómero L. Ok, yo esto me lo aprendí un poquito, bueno, D y L, que es D hacia la derecha y L de left, o sea, izquierda en inglés. Entonces tal vez les pueda servir. También algo curioso es que este sistema de clasificación es algo parecido al de los aminoácidos, pero en el caso de los carbohidratos, los isómeros D son los más comunes en los sistemas biológicos, como la D-glucosa, que de hecho es el azúcar más abundante en la naturaleza. ¿De esto qué se refiere? Pues en resumen, que nosotros, o generalmente se tiene que ocupar los isómeros D. ¿Por qué? Pues realmente no se sabe, pero pues la naturaleza eligió los isómeros D. Entonces, en este caso, pues si está a la derecha el grupo hidroxilo, que es el OH, que está remarcado en este caso, en esta imagen con morado, va a ser D. Y si está hacia la izquierda, va a ser L. Entonces es hasta cierto punto sencillo. Bueno, a continuación hablaré de... Perdón, tengo que regresar un poquito. También les hablaré un poquito sobre las aldosas y cetosas y el grupo carbonilo. Bueno, los monosacáridos se dividen en dos grandes grupos según la posición del grupo carbonilo en su estructura. O sea, el grupo carbonilo está marcado en esta imagen de color azul, que básicamente un grupo carbonilo es un carbono con doble enlace de oxígeno. Bueno, las aldosas contienen un grupo aldehído, o sea, un CHO, perdón, en el extremo de la molécula. Entonces, el grupo aldehído y el grupo cetona son muy parecidos. El grupo aldehído básicamente se encuentra en los extremos del compuesto o de la molécula. Y el grupo cetona no se encuentra en los extremos. Básicamente la manera de diferenciarlos, si está en un extremo, generalmente el primer carbono es un aldehído. Y si está en el segundo, tercero, cuarto, etcétera, 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 va a ser una acetona. Entonces recuerden, el aldehído va a estar en alguno de los extremos, o el primero, o el inicial o el final, y la acetona va a estar entre eso. Entonces, bueno, es algo para que lo comprendan de manera más sencilla. Un ejemplo común de una aldosa es la glucosa, la cual es una hexosa aldosa.
A continuación les voy a decir qué significa hexosa, entonces no se preocupen. Y bueno, por otro lado, las cetosas proceden de un grupo funcional cetona, o C doble enlace O, en una posición intermedia de la cadena carbonada, como es el caso de la fructuosa. Esta diferencia en la ubicación del grupo funcional carbonilo afecta tanto la reactividad química como las funciones biológicas de estos azúcares o sacáridos. Por ejemplo, las aldosas tienden a ser más reactivas en ciertas reacciones a oxidación, debido a la presencia del grupo aldehído. Entonces recuerden, las aldosas están en los extremos del grupo carbonilo, que es un carbono con doble enlace oxígeno, y las cetonas generalmente están en el segundo carbono o en carbonos intermedios, y no en los extremos. Listo. Ahora sí les voy a hablar de la isomería y la tautomería entre el gliceraldehído y la cetona. Bueno, la isomería en los carbohidratos se refiere a la posibilidad de las moléculas, de que moléculas con la misma fórmula química tengan estructuras diferentes. Esto ya se lo había explicado. O sea, tiene la misma fórmula química, pero tiene una estructura diferente. Esto tiende a ser bastante común en los carbohidratos. La tautomería, por otra parte, es un tipo especial de isomería dinámica en la cual los compuestos pueden transformarse en diferentes estructuras, en diferentes formas estructurales, típicamente en equilibrio. Un ejemplo importante es la interconversión entre el gliceraldehído, el cual es una aldosa, y la dihidroxiacetona, el cual es una cetosa, a través de intercambios enolíticos. Este tipo de tautomería desempeña un papel crucial en los procesos metabólicos como la glucólisis, donde las interconvenciones de estos compuestos permiten la continua degradación de la glucosa para la obtención de la energía. Bueno, entonces regresando a este ejemplo que les puse entre el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, entonces está este carbono con doble enlace al oxígeno en el primer carbono y aquí está en el segundo carbono. Y realmente si lo analizamos, la estructura es la misma, prácticamente, solo cambia la posición de este carbono con doble enlace. Entonces lo que hace la tautomería por medio de, por medio de intermediarios enolíticos es que cambia la posición de este carbono bueno, a donde corresponda. Y en este caso es muy importante la glucólisis. ¿Por qué? Porque la glucólisis, bueno, como sabrán, es un proceso en el cual se rompe moléculas de glucosa para obtener energía. Pero hay muchísimos más carbohidratos que la glucosa. Entonces lo que se hace es que para no tener glucólisis, eh, más bien para solo tener la glucólisis y no tener que tener una ruta metabólica para cada azúcar específico, lo que se hace es que se agarran eh, los diversos azúcares, específicamente hexosas, y se convierten en glucosas. Y de esta manera se vuelven rutas alimentadoras de la glucólisis. O sea, se producen con otros azúcares, se lleva a cabo una tautomería por medio de intermediarios fenolíticos para convertir las diversas azúcares en glucosa, para que solo haya una ruta metabólica, que sería la glucólisis. Y bueno, como aquí nos dice esta imagen, este tipo de isomerizaciones nos implican un desplazamiento intermolecular entre el átomo de hidrógeno y una nueva disposición o doble enlace. Y este intermediario se denomina como enodiol o intermediarios fenolíticos, que es básicamente lo que les explicaba, pero aquí se sucede entre una glucosa y una fructosa, en lugar del gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Bueno, a continuación les voy a hablar de la clasificación por número de carbonos de los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos se clasifican según el número de átomos de carbono en su estructura. Existen así las triosas, que son de 3 carbonos, como nos dice su nombre, bueno, el prefijo tri de 3, tales como el gliceraldehído y las dihidroxiacetona, que son los monosacáridos más simples. Luego están las tetrosas, que son sacáridos de 4 carbonos. Unos ejemplos son la eritrosa y la triosa. Luego están las pentosas, que como se pueden imaginar son sacáridos de 5 carbonos. Estos podrían ser la ribosa, la cual es un componente esencial del ARN, y la desoxirribosa, que funge la misma función que la ribosa, pero en el ADN o DNA. Y finalmente están las hexosas, las cuales son de 6 carbonos, y tales como la glucosa, la fructosa y la galactosa, los cuales son comunes en la dieta y en la bioquímica de los seres vivos. Algo importante a recalcar es que la clasificación según el número de carbonos afecta no solo las funciones biológicas, sino que también la reactividad y la solubilidad que tienen estos compuestos en el agua. Listo. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca del origen de los epímeros. Bueno, los epímeros son un tipo de isómero que difieren la configuración de un solo carbono quiral, mientras que la disposición de los otros carbonos quirales permanece igual. Por ejemplo, la glucosa y la manosa, como se aprecia en la imagen 2, son epímeros en el carbono 2. ¿Esto qué quiere decir? Que solo tienen un cambio en el carbono quiral. Un carbono quiral es aquel que tiene 4 sustituyentes diferentes. Entonces, digamos que otra vez con los plumones. Entonces, un carbono es así.
Y bueno, de hecho, quiral quiere decir giro. No sé si se alcanza a apreciar. Bueno, es un carbono con cuatro sustituyentes diferentes. Entonces, lo que sucede es que solo cambian en un carbono, porque en este caso tienen seis carbonos. Pero al ser epímeros, solo cambian en uno. En este caso, la glucosa y la glucosa tiene el grupo hidroxilo del lado derecho y la manosa lo tiene del lado izquierdo. Entonces, son epímeros por eso. No sé si se alcanza a apreciar bien los plumones. Entonces, por ejemplo, si solo cambian, hay seis carbonos así, y si solo cambian en un carbono quiral, o sea, solo cambian, por ejemplo, en el segundo, en este caso, por ejemplo, el grupo hidroxilo está del lado derecho y en la otra molécula está del lado izquierdo. Pues serían epímeros. De hecho, se llaman quirales porque pueden girar. Sí. Y no son superponibles. De hecho, es como en una mano que tiene los mismos elementos, pero pero no son superponibles. O sea, no son iguales. De hecho, así se ejemplifica bastante bien la glucosa y la manosa. La glucosa sería esta, más bien, sería esta que tiene el carbono hacia la derecha, y la manosa sería esta que tiene el carbono, más bien, el grupo hidroxilo hacia la izquierda. Otro ejemplo de los epímeros sería la glucosa y la galactosa, los cuales son epímeros en el carbono 4. Entonces, observemos, se cuenta desde el inicio 1, 2, 3, 4, donde está la flechita. Se ve que en el caso de la glucosa, el grupo hidroxilo está del lado derecho y en la galactosa está en el lado izquierdo. Y en todos los demás carbonos son iguales, entonces por eso son epímeros. Y bueno, los epímeros se forman debido a la acción de enzimas específicas durante la biosíntesis de los carbohidratos, lo cual permite la conversión de un azúcar a otro y facilita su participación en diferentes rutas metabólicas. Bueno, eso era lo que les comentaba sobre las rutas alimentadoras de la glucólisis, en la cual se utilizan otros azúcares como la manosa y la galactosa para formar glucosa y así obtener energía y hacer un proceso metabólico más eficiente. Listo. Bueno, una vez concluido eso, hablaré sobre las características químicas y estructurales de la glucosa y de la fructosa. Bueno, primero voy a comenzar con la glucosa. La glucosa es una hexosa aldosa con un grupo aldehído en el carbono 1. Es la principal fuente de energía en la mayoría de los organismos y se encuentra en la sangre humana en concentraciones controladas por el metabolismo. La glucosa es la unidad monomérica de muchos polisacáridos, tales como el almidón y el glucógeno, que como les había comentado, sirven principalmente para almacenar energía. Por otro lado está la fructuosa, la cual es una hexosa cetosa con el grupo cetona en el carbono 2. Esta es más dulce que la glucosa y se encuentra en frutas y en la miel. Además, además de poseer una estructura diferente, también puede convertirse en glucosa en el cuerpo humano y puede ser utilizada como fuente de energía. Bueno, este creo que es uno de los ejemplos más claros, en el cual se podría dar la tautomería y los intermediarios fenolíticos, en el cual pues, son iguales prácticamente. Solo cambia la posición de su doble enlace o del grupo carbonilo. Entonces es lo más relevante. Bueno, posteriormente voy a hablar de algo bastante irrelevante, el cual es el enlace miacetal y la formación de las piranosas o piranos y las furanosas o furanos. Bueno, en una solución acuosa, los monosacáridos tales como la glucosa y la fructosa tienden a formar estructuras cíclicas debido a la reacción entre el grupo carbonilo con el grupo hidroxilo, resultando en la formación de un enlace miacetal o hemicetal. Es lo mismo. Bueno, en este caso, ¿qué sucede? Bueno, aquí en la imagen de la izquierda se aprecia el grupo hidroxilo de color azul y el grupo carbonilo de color azul y el grupo hidroxilo de color magenta. Entonces lo que sucede es que al estar en una solución acuosa, el primer carbono y el penúltimo carbono se unen mediante un enlace miacetal y le dan la forma cíclica al azúcar. Pero bueno, la estructura cíclica de 6 miembros se denominan piranosas, tales como la glucosa, y la de 5 miembros se denominan furanosas, como la fructosa. Entonces, en resumen, los de 6 carbonos son piranos o piranosas, y los de 5 son furanos o furanosas. Esto también es bastante sencillo de comprender. Bueno, algo también importante a recalcar es que la formación de estos anillos es reversible y es clave en la química de los carbohidratos, ya que afecta la estabilidad y la reactividad del azúcar. Y bueno, esta forma, bueno, otra cosa que me gustaría recalcar o ahondar en ello un poquito es que nos podemos fijar en cómo se forma este enlace en la segunda imagen, el cual es el primer carbono y el penúltimo carbono. Y esto da una forma de círculo, bueno, más bien de hexágono, perdón.
Y en el otro es y en el caso de los furanos es en el segundo carbono y en el penúltimo carbono, o sea, entre el 2 y el 5. Entonces por eso que es un pentágono y tiene 5 lados, sobre todo porque en los piranos es en el primer carbono y en los furanos es con el segundo carbono y el antepenúltimo en ambos casos. Pero no es el antepenúltimo, es el penúltimo. Bueno, a continuación les voy a hablar un poquito del carbono anomérico y de los anómeros alfa y beta. Pero bueno, el carbono anomérico es el carbono derivado del grupo carbonilo en la formación lineal del azúcar. Al ciclarse, este carbono se convierte en un nuevo centro quiral, creando dos posibles configuraciones, las cuales se llaman anómeros. Existe el anómero alfa, en el cual el grupo hidroxilo del carbono, o sea, el grupo OH, se encuentra en el lado opuesto del grupo CH2OH. O sea, se encuentra hacia abajo, para simplificarlo un poquito más. Y por otro lado están los anómeros beta, en el cual el grupo hidroxilo del carbono anomérico se encuentra en el mismo lado que el grupo CH2OH, o hacia arriba, como les sea más fácil y más conveniente aprendérselo. Las interconversiones entre alfa y beta se conocen como muta rotación, y esto ocurre en una solución acuosa. Bueno, entonces aquí podemos apreciar cómo, dependiendo de la posición del hidroxilo en el primer carbono, al formarse el enlace con el penúltimo carbono, nos da la configuración alfa y la configuración beta. Entonces en esta imagen se alcanza a apreciar y a distinguir bastante bien. Bueno, a continuación les voy a hablar de la formación del enlace glucosídico entre dos glucosas alfa-piranosa. Bueno, ¿qué es un enlace glucosídico? Bueno, el enlace glucosídico básicamente es un enlace entre dos sacáridos. Y este se forma cuando el grupo hidroxilo del carbono anorménico de una glucosa o de un azúcar reacciona con el grupo hidroxilo de una molécula de otra molécula de glucosa. Esto nos libera una molécula de agua, por ejemplo, y esto nos da la maltosa, da origen a la maltosa. En el caso de esta, el enlace es alfa 1,4, lo cual significa que el enlace 1 de la glucosa se une al carbono 4 de la otra. Entonces aquí se puede apreciar bastante bien en la primera imagen, la que está en azulito. Entonces es un enlace 1,4 entre el carbono 1 y el carbono 4 de la otra glucosa. Ambos es alfa, entonces se va el H con el grupo hidroxilo y pues esto nos libera una molécula de agua y se forma el enlace alfa 1,4, porque es entre el carbono 1 de la primera glucosa y el carbono 4 de la segunda glucosa. Bueno, y con eso les voy a hablar de los enlaces glucosídicos alfa y beta. Bueno, la orientación del grupo OH en el carbono numérico determina si el enlace es alfa o beta. Esta configuración es crucial en la estructura y las propiedades de los polisacáridos, tales como la celulosa, el cual es un enlace beta, o el almidón, el cual es un enlace alfa. Y bueno, también les voy a hablar un poquito sobre los disacáridos, específicamente de la lactosa y de la sacarosa. Pues bueno, la lactosa está formada por una glucosa y una galactosa con un enlace beta 1,4, y este es el principal azúcar en las leches. Y luego está la sacarosa, el cual está compuesta por una glucosa y una fructosa con un enlace 1,2. Y este es, bueno, la sacarosa es el azúcar de mesa o el azúcar común. Por otro lado, la glucosa, más bien la maltosa, es una unión entre una glucosa y una glucosa. Y bueno, estos son disacáridos, los cuales son un tipo de glúcido que se origina de la unión de dos monosacáridos. Y son estos ejemplos que les comenté. Y además de estos se encuentran los polisacáridos, los cuales son carbohidratos complejos que se forman por un gran número de azúcares simples. También en algunos libros se llega a manejar que existen los oligosacáridos, que es como un punto medio, que son más de dos y menos de muchos. Básicamente es la definición de los oligosacáridos, pero casi, bueno, a veces se utiliza, pero por lo general no. Entonces, generalmente disacáridos, que son dos azúcares o dos sacáridos, y los polisacáridos, que son muchos, o la unión de muchos. Y bueno, hablando de los polisacáridos, les voy a hablar de la estructura del glucógeno, la amilosa, la melopectina, el almidón y la celulosa. Bueno, todos estos son polisacáridos, que les comentaba son la unión de varios azúcares simples. El primero de estos es el glucógeno. Este es un polisacárido que se utiliza para almacenar energía en los animales con varias ramificaciones frecuentes. Se puede encontrar en es la segunda imagen, que aquí se llama glucógeno, porque está en inglés, pero es glucógeno. Por otro lado está el almidón o starch, como se maneja aquí en la imagen, el cual es un polisacárido que almacena energía en las plantas. Es menos ramificado que el glucógeno porque las plantas no necesitan tanta energía. Por otro lado, tiene dos componentes, el cual es la amilosa, que es la parte lineal del almidón, con enlaces alfa 1,4.
Y por otro lado está la amilopectina, la cual son las partes ramificadas del almidón con enlaces alfa 1, 6. Bueno, una manera simple de diferenciar al glucógeno y al almidón es el número de ramificaciones. De hecho, aquí en esta imagen se alcanza a apreciar bastante bien, pero supongamos que el glucógeno es como una ramita que tiene muchas ramificaciones. Permítame. Ah, como una ramita que tiene muchas ramificaciones. Ah, algo así. O sea, tiene muchas ramificaciones. ¿Esto por qué? Bueno, tanto los seres humanos bueno, y los animales somos seres vivos, al igual que las plantas. Y pues por ende ambos necesitamos energía. Pero es una pregunta bastante sencilla. ¿Qué creen que necesita más energía? ¿Un animal como nosotros que hacemos muchas actividades como correr, caminar o en general movernos? ¿O una planta que si bien utiliza energía no tiene un desgaste tan grande? Bueno, pues obviamente nosotros los animales. Entonces por eso que el glucógeno tiene muchísimas más ramificaciones porque necesita almacenar más energía. Y bueno, por otro lado está la celulosa, el cual es un polisacárido estructural en las plantas. Este posee un enlace beta 1,4. Y es la tercera imagen, bueno, o la imagen de la derecha, que dice celulosa. Otra cosa importante y relevante a tratar son los alditoles, los cuales son azúcares derivados de los carbohidratos. Por la reducción del grupo carbonilo, un ejemplo es el sorbitol, el cual es derivado de la glucosa. Bueno, básicamente los alitoles tienen la misma estructura. Por ejemplo, a ver, déjame que me regrese a la glucosa. Tiene una misma estructura que los carbohidratos, pero en este caso, por ejemplo, está aquí la glucosa en la imagen de la derecha y es la primerita. Entonces, en lugar de tener ese grupo carbonilo, se consigue un grupo alcohol o hidroxilo, que es un OH. Entonces, se reduce este grupo carbonilo, se rompe ese enlace y en lugar de ser un doble enlace, es un carbono con un grupo OH. Y bueno, eso es un alditol del prefijo, bueno, el sufijo ol es de los alcoholes, que es el grupo OH o hidroxilo. Listo. Y bueno, para finalizar el video del día de hoy, les voy a hablar un poquito sobre la glucosamina, el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Bueno, la glucosamina es un derivado de la glucosa con un grupo amino en lugar de un grupo OH. O sea, un grupo amino es o sea, un nitrógeno con hidrógenos, es NH2, si no me equivoco. Luego está el N-acetilglucosamina, o también conocido como GLC o NAC. Esta es una glucosamina con un grupo acetilo, el cual está presente en la quitina. Y finalmente está el N-acetilmurámico. Este es un derivado del GLC-NAC forma parte de la pared celular bacteriana. Sí, la pared celular bacteriana. Bueno, y hablando un poquito de bacterias, les voy a hablar sobre la síntesis del peptidoglucano. Bueno, las bacterias tienen una capa de péptidos, bueno, de peptidoglucano, para darle resistencia a la membrana celular. Estos los protege de la presión interna de la célula, principalmente, o del medio externo. Las bacterias gram negativa poseen dos capas de lípidos y de peptidoglucano, y entre las dos capas de lípidos, y por lo tanto es menos sensible a las penicilinas, por ejemplo. Y son las bacterias gram negativas, son aquellas que son de color como rosita, o sí, violeta, bueno, rosa. Y por otro lado son las bacterias gram negativas, las cuales tienen una capa de peptidoglucano que es bastante gruesa. Y en el exterior de la membrana, entonces es una capa de peptidoglucano gruesa y en el exterior de la membrana. Estas los hacen más sensibles a las penicilinas, por ejemplo. Y estas tienen un color morado en una prueba de Gram. Pero bueno, como les comentaba hace poquito, el peptidoglucano es un derivado de la glucosa. Y este es un polímero de unidades de peptidoglucano. Son unidades alteradas del N-acetilglucosamina y del ácido N-acetilmurámico, entrecruzados con dipéptidos unidos, como se puede apreciar en la imagen de la derecha. Bueno, el N-acetilglucosamina se tiende a abreviar como NAG y el N-acetilmurámico se tiende a abreviar como NAM. Y bueno, al NAM se le agrega un péptido de 5 aminoácidos y la mayoría de estos tienen una terminación de ala, o sea, de alanina, o son dos aminoácidos
alanina, alanina. Como se aprecia en la imagen a la derecha, específicamente la parte verde. Entonces se le agregan ese péptido. Y pues bueno, esta es la unidad estructural del peptidoglucano. NAG, NAM y 5 péptidos. Entonces N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico y los 5 péptidos. Y esto nos forma la unidad estructural de los peptidoglucanos. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Bueno, nuevamente les dejo las referencias de las cuales me basé. Y bueno, si tienen alguna duda o algo en lo que les pueda ayudar o algo que no dejo muy claro, si quieren pueden comentarlo y procuraré responderles con la mayor brevedad. Muchas gracias, eso sería todo por el día de hoy. Espero tengan un excelente día.